El Colegio Médico presentó este lunes su propuesta para controlar la pandemia. Esa estrategia incluye un corte epidémico de 3 semanas. Queremos conocer todos los detalles de esta iniciativa. Vamos a conversar con el presidente del Departamento de Políticas de Salud y Estudios del Colegio Médico, el doctor Cristóbal Cuadrado, a quien le damos nuevamente la bienvenida aquí en CNN Chile. ¿Cómo está, doctor? Hola, Matilde, mucho gusto. Bueno, doctor, hoy día se presenta este plan por parte del Colegio Médico que propone básicamente esta estrategia de un cortacircuito epidémico. Queremos saber en qué consiste básicamente y dónde ha resultado, porque hoy día, después de conocer esta propuesta, se han recibido muchas críticas debido a que es una medida que llega cuando la población está muy cansada. Pero estamos súper abiertos a escucharlo todo, así que cuéntenos, por favor. Muchas gracias, Matilde. Lo primero que hay que saber es que existen muchos países del mundo que tomaron un camino distinto al que adoptó Chile y que apuntaron desde muy tempranamente a la eliminación del virus, ¿sí? Cuando esa decisión se tomaba muy al comienzo de la pandemia, lograr esto era mucho más fácil, ¿sí? Como el caso de Nueva Zelanda, lo propio que hizo China y muchos otros países los cuales hoy día están con una situación epidémica muy controlada y donde las personas han podido retomar sus vidas. No obstante, también hay varios países que han ido girando su estrategia y el momento clave es que muchos países están avanzando, al igual que Chile, en porcentajes de vacunación muy amplias. Eso abre una nueva ventana de oportunidad para salir de esta lógica actual en la cual estamos continuamente con ciclos de brotes epidémicos que se controlan un poco y nuevamente volvemos a estar en situaciones muy complejas como lo que hemos estado viviendo durante los últimos meses. En ese escenario lo que se propone es que, por una parte, necesitamos tener un horizonte muy claro de avanzar hacia una eliminación del virus en Chile, y eso requiere comenzar a generar zonas del país que puedan estar libres de circulación viral o con una circulación viral muy baja. Eso es lo que denominamos burbujas territoriales y que son lugares del país, como por ejemplo hoy día ya lo es Isla de Pascua, en las cuales se ha logrado una contención del virus y que uno establece una barrera sanitaria con requisitos muy estrictos para poder ingresar, que hace que esas zonas se mantengan de esa manera, sin circulación viral, en la medida en que otras zonas geográficas también van avanzando. Ahora, un paso fundamental para ello es lo que tú mencionabas inicialmente. Hoy día estamos con un brote epidémico fuera de control, con las UCI completamente desbordadas, y se requiere hacer un enfriamiento del brote epidémico. Ahora, esto no se puede lograr con una cuarentena total como la que tuvimos el año pasado, por la sencilla razón, y lo que tú bien mencionabas, que la población está muy cansada. Es imposible pedirle a la gente que no salga de sus casas para nada durante 3 a 4 semanas. Y existen alternativas intermedias, y eso es lo que nosotros estamos proponiendo, en que, por una parte, se priorice reducir la interacción, sobre todo a distancia del hogar, todos los lugares donde se producen aglomeraciones, todas las actividades cerradas, lo que implica un cierre masivo de toda la actividad comercial y económica, pero en un contexto en el cual a las personas se les permite salir de sus hogares a realizar actividades al aire libre cercanos a sus hogares. Y eso es muy diferente a lo que habitualmente se utiliza como ejemplo de una cuarentena total en que las personas están encerradas en sus casas. Eso permite equilibrar, por una parte, la salud mental de la población y, por otra parte, una cuarentena suficientemente efectiva en términos de reducir la movilidad para poder generar un quiebre en la transmisión comunitaria y bajar el número de contagios. Cuando se plantean cuarentenas o situaciones como la que está planteando el Colegio Médico, los detractores siempre ponen el ejemplo de Argentina, que estuvo durante mucho tiempo inicialmente cerrado y que no logró nada y que hoy día tiene los números tan o más catastróficos, lamentablemente, que los de nosotros. ¿Qué se responde frente a ese argumento? Es imposible sostener algo como un cortocircuito o una cuarentena total durante muchas semanas. Eso por la sencilla razón de que nadie puede cumplir con ello. Ya expliqué la diferencia entre la cuarentena total, que era lo que tenía Argentina, por ejemplo, durante un tiempo prolongado, y lo que nosotros también tuvimos con respecto al cortocircuito, en el cual sí se le permite a las personas salir de sus casas a hacer actividades, pero caminando o en bicicleta, no salir en sus vehículos monitorizados a distancia. Entonces, esa es una primera diferencia. La sustentabilidad de la medida tiene que ser, primero, considerando la salud mental de la población, y segundo, el periodo de tiempo. No puede ser más de 3 semanas, y eso es algo que hemos
hemos planteado muy claramente en la propuesta. Ahora, por otro lado, es sí, mentira que países como Argentina no lograron nada. O sea, países como Argentina lograron un control inicial. Lo que pasa es que cuando se fatiga la población y no hay adherencia luego a la medida, se generan los problemas, ¿sí? No, como digo, no es posible mantener ningún tipo de medida restrictiva por un periodo muy prolongado en el tiempo, y lo que hoy día tenemos son cuasi cuarentenas o pseudo cuarentenas que en realidad no son cuarentenas, solamente tienen el nombre de ello, pero que no hay una posibilidad efectiva de fiscalizarlos, y tampoco hay un incentivo adecuado a la población para poder cumplir con ellos. Ahora, hoy día desde el sector económico hablábamos con el ministro Lucas Palacios, que planteaba que era muy difícil una situación como esta, pese a que él fue bastante diplomático al decir que valoraba mucho esta propuesta del Colegio Médico, que había que estudiarla. Lo mismo como dijo el doctor París hoy día en este punto de prensa. Pero desde los gremios, los sectores gremiales han salido con mucha virulencia a descalificar este plan, porque dicen que ya prácticamente no tienen cómo subsistir y que esto terminaría por matar a varios de los sectores que representan. El sector de las pymes, sobre todo, acaba de mandar Juan Pablo Suet una comunicación diciendo que esto ya no lo podrían tolerar más. ¿Cuál es el argumento que se da con esta propuesta? Lo primero es un llamado a estar disponibles al diálogo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es poner una propuesta hacia el país bajo un diagnóstico bien claro, que es lo que estamos haciendo no está rindiendo frutos, que estamos en una situación muy, muy, muy grave, gravísima, y que la inacción no es posible, ¿sí? O sea, simplemente sentarnos a esperar cómo siguen muriendo centenares de personas a diario, como que las UCI se siguen llenando, la verdad no es una posibilidad. Tenemos que hacer algo y algo distinto. Y en ese sentido nosotros esperamos poder reunirnos con todos los gremios, reunirnos también con el ministro Palacios, con los distintos líderes del mundo empresarial, para dialogar, discutir, ver cuáles son los pros y los contras de esta medida y tomar las medidas de mitigación necesarias en caso de implementar las medidas que nosotros estamos proponiendo. Es evidente que la actividad económica y las empresas requieren apoyo del Estado, así como las familias requieren un apoyo del Estado para poder producir un enfriamiento de la actividad económica. Lo que es muy claro, y quiero reiterarlo, es que si es que el escenario o la única posibilidad es no hacer nada adicional, mantener la movilidad como está, con el pretexto de que esa es la única forma de mantener la economía funcionando, lo que hay que decir con mucha claridad es que eso lo que estamos haciendo es transar vidas humanas por un valor económico determinado. Y lo que demuestra la evidencia científica internacional, no solo de esta pandemia, sino de las anteriores, que son aquellos países que mejor protegen la salud de la población, los que se recuperan económicamente más rápido y los que tienen un menor impacto económico-social. Por lo tanto, y eso es algo que también nosotros mencionamos muy claramente con la evidencia que hay detrás de eso, la mejor forma de proteger a las empresas y la economía es también proteger de manera oportuna la salud de la población. Doctor, ¿qué pasa con la estrategia de la vacunación? Porque muchos plantean, frente a una medida tan radical como serían estas 3 semanas, que claro, si uno ve todo el tiempo que llevamos es bastante poco, pero la estrategia de vacunación en complemento o tal vez en reemplazo de este corte epidémico, de este cortocircuito epidémico, salir con una campaña muy agresiva de vacunación, ¿podría ir mejorando nuestras cifras? Son medidas absolutamente complementarias, y de hecho parte de lo que nosotros planteamos es que el que estemos avanzando rápidamente en la cobertura de vacunación abre una ventana de oportunidad para que implementemos un cortocircuito epidémico. La vacunación por sí sola no va a permitir el control de la pandemia, al menos en muchos meses más, ¿sí? Y por eso requerimos implementar además otras medidas que apunten a disminuir la circulación viral. Eso es fundamental. Entonces hay 3 pilares, ¿no? Uno tiene que ver con avanzar muy rápidamente y quizá acelerar lo que estamos haciendo con la vacunación. Segundo, tenemos que fortalecer nuestra capacidad de diagnosticar rápidamente y poner en aislamiento a las personas que son sintomáticas para evitar que contagien a otros. Y tercero, necesitamos medidas que apunten a disminuir la propagación viral a través de reducir la movilidad de la población.
esos tres componentes son esenciales y yo creo que ninguno de ellos razonablemente nos va a poder sacar de forma rápida de la crisis que estamos pasando. Y por eso el llamado de urgencia a que tenemos que tomar una medida que sea mucho más osada y que busque realmente controlar la situación gravísima que tenemos en el país, porque no podemos seguir esperando por semanas o meses los efectos de la vacunación, porque eso va a significar a miles de personas más fallecidas. Bueno, me llama la atención el número de personas fallecidas diarias, que ya prácticamente no le llama la atención a nadie, pero es como si se cayera un avión todos los días, es dramático. Sí, es brutal. Doctor, ¿cuál ha sido la recepción que han tenido entre el gobierno, el ministerio, aparte de la declaración que hizo hoy el ministro? ¿Hay otro diálogo que permita saber más o menos qué nivel de acogida va a tener este plan? Bueno, durante el día nuestra presidenta ha tenido contacto con autoridades de gobierno y esperamos que próximamente, durante mañana y los próximos días, se materialicen reuniones ya más formales para poder discutir esta materia. Nosotros tenemos una plena disposición a sentarnos a discutir con todos los actores del gobierno, de la sociedad civil, del mundo empresarial, de tal manera de poder fortalecer y mejorar esta propuesta. Nuestra presidenta lo mencionó con mucha claridad. Esto es un estímulo al debate y a la discusión. Lo que nosotros no queremos ni pretendemos es imponer una estrategia, sino lo que estamos haciendo es un aporte a la discusión pública del país, en la que esperamos que hayan elementos de la propuesta que hace el Colegio Médico en conjunto con otras sociedades médicas, de que pueda ser un insumo valioso y que podamos de una vez poder avanzar, porque llevamos muchos meses en un inmovilismo que está lamentablemente costando muchas vidas humanas y una cuota de sufrimiento para miles de familias en el país que están lamentando la pérdida de seres queridos. Pero inicialmente, y si bien entiendo bien, doctor, lo que no se podría modificar dentro de la propuesta que ustedes hacen es este cortocircuito de 3 semanas, que tal vez es la medida más resistida. Nosotros creemos, y así lo hemos corroborado con lo que sabemos sobre la dinámica de contagios, cómo han ido avanzando distintos indicadores epidémicos, incluido la cobertura de vacunación, que sería muy difícil poder generar un efecto lo suficientemente rápido como para una disminución brusca de los contagios sin que haya una medida fuerte que busque reducir la movilidad de la población y que con eso enfríe el brote epidémico. La verdad es que eso es algo que hay que decirlo con toda claridad y el no estar disponibles a poder analizar medidas como este tipo, la verdad es que implica el simplemente aceptar de que durante muchas semanas más vamos a seguir viendo las brutales cifras que tenemos hoy en día. Doctor, hoy día veíamos lo que está pasando en Gran Bretaña, en Inglaterra, que el 21 esperaban ellos tener el gran Open Day, la apertura, se acababan las restricciones que han sufrido durante todo este tiempo. Sin embargo, aparece esta nueva variante, la variante Delta, que es la que venía de India, y eso les está echando para atrás todo el plan. Con un plan como el que se está proponiendo, ¿podemos garantizar que no nos pasaría una cosa así si llegara esta variante Delta? Uno de los elementos clave de cualquier plan que apunte a la eliminación del virus dentro de un país o una zona territorial es un control estrictísimo de fronteras. Así lo han hecho Nueva Zelanda, Australia y muchos otros países que han logrado una contención dentro del país, pero la única manera de hacerlo sustentable es que el control fronterizo sea muy estricto. ¿Sí? Lamentablemente Reino Unido no ha hecho esa medida y si bien tiene todas las ventajas de una isla, como es Gran Bretaña, no ha adoptado medidas para un control fronterizo que sea férreo. A nosotros nos parece fundamental y es parte de lo que nosotros estamos proponiendo para todos los territorios que entren en modo burbuja, es que tiene que haber un control muy estricto del ingreso de personas, de que primero las personas ingresen solamente con PCR negativa, que tengan test de antígeno en el lugar y punto de control, que sean personas vacunadas y que además exista un seguimiento de esas personas con un aislamiento de algunos días. Esa es la única forma realmente de poder tener de forma sustentable y mantenida un control dentro de ciertos territorios, dentro del país o en el país en su conjunto. Y yo creo que hay que aprender de la lección y el contraste de los problemas que está teniendo Reino Unido versus la experiencia exitosa de países como Nueva Zelanda o Australia, que sí están logrando retomar sus vidas de manera normal. ¿No ayuda que sean una isla y en los otros casos que ha resultado que son países asiáticos que tienen
A ver, ¿cómo decirlo? ¿Una disciplina distinta? Hay que tener muy claro que Chile, para todos los efectos, se comporta por su aislamiento geográfico como una isla. Los puntos de control son realmente acotados y es factible hacer controles muy importantes. De hecho, nosotros tenemos una experiencia durante muchas décadas de un control de fronteras extremadamente efectivo con el SAC para evitar la emergencia y el ingreso de enfermedades para animales y para vegetales. No hay ninguna razón para creer que podemos controlar el ingreso de la mosca de la fruta, por ejemplo, pero no podemos controlar el ingreso del COVID. La verdad es que tenemos las condiciones geográficas, tenemos las capacidades técnicas y tecnológicas para poder avanzar hacia una eliminación como lo están haciendo otros países del mundo. Muy bien, doctor Cristóbal Cuadrado, muchísimas gracias por esta conversación, por explicarnos de qué se trata este plan que hoy día le presentaron al gobierno, y vamos a estar atentos a cuáles son las conversaciones que ustedes sostienen para ver efectivamente si este plan es acogido y se traduce en medidas. Muchas gracias nuevamente y bueno, esperamos tener mejores noticias. Muchas gracias a ti, Matilde, y a seguir cuidándonos y a cuidando a todos nuestros seres queridos. Absolutamente, gracias, doctor. Chao.